Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio, entrevistas desde Aviala. Y el día de hoy tenemos la enorme alegría de que nos acompañe un amigo y además un hombre que admiramos mucho por su compromiso, por su trabajo, por sus análisis. Él es Christian Nader. Y bueno, en un mundo en el que se está redefiniendo este poder global y en América Latina, que además se convierte en este momento en un espacio de disputa estratégica, pues estamos conversando con Christian Nader, que es una de las voces más jóvenes y yo diría más lúcidas de la geopolítica crítica en este momento. Él tiene formación en historia y se ha especializado en el análisis crítico del orden mundial. El tema de unipolaridad, multipolaridad siempre está muy presente, la reconstrucción crítica de la historia también con un enfoque descolonial. Y pues bueno, se ha ido posicionando en diversos medios de comunicación, además que da siempre como mucha profundidad por todo su conocimiento y su precisión académica que siempre le agradecemos, porque él, digamos, nos lleva con una profundidad muy notoria a temas muy profundos. Entonces, nosotros siempre estamos convencidos de que la formación política tiene que ser así, tiene que ser para todos, tiene que ser profunda, pero tiene que ser también inteligible. Así que bienvenido, querido Cristian. No, gracias por invitarme y por todo lo que dices y justo trataré que sea inteligible para todos. Trataré de ser lo más, eh, vaya, digo, también es muy inteligible cuando hablas para los pueblos y desde el pueblo para los pueblos. Creo que el lenguaje se vuelve fácil de entender, ¿no? Sin tantos códigos están reservados para el poder o intraacadémicos y demás. Creo que es lo más honesto también hacerlo así, la forma en que se transmite mejor el conocimiento, divulgarlo, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas es para todos. Así es. Pues para eso pensamos, para eso hacemos, tenemos estas reuniones. Y yo diría, para eso se hace ciencia, y si no, es una Claro. ciencia que no tiene sentido. Y mira, pues el día de hoy te hemos invitado, tenemos realmente muchos temas sobre la mesa y queremos como avanzar, que no se nos quede demasiado fuera, aunque siempre el tiempo pues es un poco nuestro enemigo. Pero bueno, el tema central y por el que quiero empezar es Gaza. O sea, el genocidio en Gaza creo que tiene que estar al centro de nuestros debates, al centro de todo nuestro interés. No podemos recordar, digo, no podemos olvidar, ¿no? O dejar de recordar que el día de hoy se está llevando a cabo un genocidio, se está utilizando el hambre como un arma de guerra y bueno, el ejército israelí pues no ha parado. Y queremos preguntarte justamente sobre cuáles son estos escenarios que se ven en un futuro inmediato, si hay una posibilidad de que se frene esta escalada por medio de la presión internacional, que va ido creciendo, o sea, las voces que de pronto vimos titubear en algún momento, hoy están mucho más decididamente contra, ¿no? El genocidio. Hay además una flotilla global, Sumut, que va en camino, justamente buscando romper este bloqueo israelí, entregar una ayuda humanitaria. Entonces, ¿cómo ves la situación en este momento? ¿Realmente estamos entrando en una fase de consolidación del apartheid, de la limpieza étnica, o ves que se pueda dar una salida a partir de esta presión global? Cuando viene el ataque reciente en suelo catarí por parte del sionismo, que atacan una delegación de Hamas intentando acabar con ella, supuestamente hay una condena por parte del gobierno de Doha, lamentando estos incidentes y que va a haber una respuesta además legítima, la cual por cierto no ha llegado, por supuesto, ¿no? Posteriormente, como 48 horas después, se suman otros países de la región, principalmente los Petroemiratos, Arabia Saudí, que hacen una condena generalizada, la Liga Árabe también, y no han tomado acción alguna. En otro contexto,
apenas si se mencionó, pero bueno, se han sumado paulatinamente algunas voces como el gobierno español, el gobierno de Ámsterdam, ahí va, el gobierno irlandés que ya desde hace meses. Sin embargo, paralelamente a estas declaraciones, el sionismo lo que hizo, de hecho en este mismo instante, hizo una operación, está haciendo una operación en tierra de limpieza étnica en suelo gazatí, concretamente en el epicentro de Gaza, que es la ciudad de Gaza, homónima, y al mismo tiempo también, lo acabas de mencionar, la flotilla, que no es la primera, por supuesto, las flotillas comienzan más o menos en 2008, y las primeras, de hecho, tuvieron víctimas por parte del sionismo que atacó directamente en un acto de piratería, además en aguas internacionales, estas embarcaciones. Y esto, todas estas acciones, tanto oficiales como por parte de los pueblos, no han frenado al sionismo. El único momento en el que se ha detenido el sionismo en los últimos casi 2 años ha sido cuando hubo una ofensiva legítima por parte de la República Islámica de Irán que logró frenarlos o disminuir la agresión en contra de suelo gazatí y el sur del Líbano por obvios motivos, porque toda la tensión del sionismo y por ende del imperialismo estadounidense se trasladó hacia el oriente en dirección al Jorazán y hacia Central. El sionismo lo que ha hecho, y lo hemos estado viendo en, bueno, cualquier persona que tenga por lo menos cierta conexión con los medios masivos de comunicación o con redes sociales, ha visto que ha transgredido todas las líneas rojas existentes. O sea, no hay nada que ningún tribunal internacional, organismo, institución de ninguna nación o multinacional los ha frenado de ninguna manera. Esto precisamente gracias al excepcionalismo estadounidense que les brinda también ese mismo concepto a ellos, la impunidad absoluta. Entonces, por parte del ente sionista, desde mi perspectiva y creo que también de las de muchos, nada los va a frenar, absolutamente nada. Incluso la condena generalizada, incluso la expulsión de organismos internacionales, a pesar de que la Hasbara o el discurso, la narrativa, la explicación tradicional, la apología de atrocidades sionistas se ha derrumbado en cualquier contexto global, incluso también en el epicentro de Occidente, en Estados Unidos y Europa del oeste y central. Pese a ello, lo único que mantiene el sionismo es, por supuesto, el apoyo por parte del imperialismo estadounidense y en menor medida de sus satélites, Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Y con eso para ellos es absolutamente suficiente, no necesitan de más, y es un desafío no solamente en contra de las instituciones internacionales, sino también una burla cínica y desfachatada en contra, pues, de todo, absolutamente todo. Ellos se sienten por encima de la norma tradicional de acuerdo a la visión supremacista del sionismo secular y el revisionista. Ellos están por encima de cualquier pueblo y ellos no responden a ningún tribunal internacional de acuerdo a la visión delirante del sionismo religioso. Su Dios es el único que los juzgará. Y bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? La única manera, y lo digo honestamente, por más crudo de que suene, la única manera de frenar al sionismo va a ser enfrentándolo directamente. ¿A qué me refiero con esto? Tanto en el terreno económico, pero también en el terreno militar. Vimos que la respuesta iraní sí tuvo efectos, al grado que Estados Unidos tuvo que intervenir directamente para salvar al engendro sionista, y económicamente también, porque en los últimos 12 meses, 9 meses aproximadamente, han perdido miles de millones de dólares, principalmente porque en este momento no se puede invertir en la Palestina ocupada. La gente se está reservando hacer inversiones, comprar productos sionistas, servicios sionistas principalmente, de tecnología de guerra, espionaje y demás. Entonces, ahí ha perdido bastante el sionismo. Sin embargo, también hay que entender que el sionismo no es autosuficiente. Recibe una gran subvención por parte del gobierno estadounidense, decenas de miles de millones de dólares anualmente, no solamente en presupuesto militar, sino en paquetes de emergencia para cuando se den estas coyunturas de declive económico. Y lamentablemente la única manera de frenar el sionismo va a ser esa, eh, pues de responderle en su mismo terreno a través de la violencia. Por supuesto, la flotilla lo que hace, creo que los miembros de la flotilla, los que van a bordo de este, son muy conscientes de lo que puede ocurrir. Y lo vimos desde las aguas tunecinas, que hubo un ataque en contra de una embarcación en la que, por cierto, iba miembros de la delegación mexicana. Ellos saben que el sionismo va a hacer lo que sea por detenerlos. Y creo que es un arma de doble filo para el sionismo, porque a fin de cuentas tú los atacas, los detienes, pero esto va a visibilizar más aún la causa palestina en sectores de la población, principalmente en países occidentales, donde no se ha visto hasta qué niveles podrá llegar el sionismo. También es importante que vayan personajes públicos, incluso de la cultura más occidental,
actores, activistas y demás, porque incluso ellos pueden ser víctimas de las atrocidades sionistas. Creo que lo que se espera es que en determinado momento en el Levante Oriental, en el Mediterráneo Oriental, antes de llegar a aguas territoriales palestinas ocupadas, en aguas internacionales, el sionismo aborda estas embarcaciones como piratas, secuestra a estas personas, las lleven a la Palestina ocupada y de ahí las, vaya, de acuerdo a su lógica, las deporte. Algunos han dicho que incluso, por ejemplo, Greta Thunberg podría ser detenida bajo cargos de terrorismo, pero creo que son muy conscientes todos los tripulantes de estos barcos que eso va a ser el sionismo y están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto va a visibilizar más y aún va a mostrar a personas que no conocen hasta qué punto está dispuesto a llegar el sionismo para continuar sus atrocidades, ¿no? Pero más allá de todo esto, creo que la única manera de frenar el sionismo no es a través de la iniciativa, como dice la Liga Árabe, además hipócritamente, de llegar nuevamente a los dos estados con las fronteras del 67 y demás. No, la única manera de frenarlo es el desmantelamiento del mismo proyecto sionista, lo cual es difícil porque el sionismo no nada más está en Palestina ocupada, también se encuentra al otro lado del Atlántico en suelo estadounidense, ambos lados, tanto en Londres como en Washington. Y bueno, también el otro acontecimiento, digamos, ahora que acaba de suceder, ¿no? El bombardeo en Qatar, ¿no? El 9 de Ujú, septiembre, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Doha, Qatar, ujú. dirigido, él decía, ¿no? A los líderes de Hamas que se encontraban en estas conversaciones para un alto al fuego en Gaza. Y bueno, pues, o sea, este ataque realmente ha sido, pues, muy criticado a nivel internacional y está permitiendo, ¿no? Por primera vez, como una cierta unidad de los países árabes que hasta ahora no hemos visto. O sea, hasta me parece como raro que Israel haya hecho esto como de una manera tan torpe, porque era como evidente que, bueno, o sea, estos países que han sido pues casi siempre aliados de Estados Unidos y del imperio, han sido muy tibios en cuanto a todo lo que ha pasado en Palestina, pues cuando ahora se ven, ¿no? De este otro lado, pues no les queda otra más que empezar a replantearse en qué términos se va a dar ahora esta alianza, ¿no? Y la reacción, por ejemplo, oficialmente el gobierno catarí, cuando digo gobierno catarí me refiero a una familia, quien gobierna Qatar es la familia Al Thani, que la colocan los británicos a finales del siglo XIX, y de hecho Qatar fue una colonia británica hasta los 70. La familia Altani, aunque públicamente no ha normalizado lazos con el sionista, por debajo del agua han sido aliados. De hecho, para, vaya, tratar de crear fricciones entre la resistencia palestina, entre Fatah, Autoridad Nacional Palestina y Qatar, trató de buscar así, a través de Qatar, este fraccionamiento de la resistencia. No así como ocurre, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos o con Bahrein, que normalizaron lazos en la primera administración Trump, en los llamados acuerdos Abraham. Además, por ejemplo, países como el reino marroquí con Mohamed VI, que también los normaliza, o Sudán. Y previamente, además, por ejemplo, desde el 78, Jordania y Egipto con los acuerdos de Campo David. Bueno, ¿a qué voy con esto? Por más de que sea, digamos, pública y explícita la condena a las atrocidades sionistas recientes en contra de Hamas en suelo catarí, las petromonarquías del Golfo, a Jordania, los hachemíes en Jordania, a Egipto incluso, que es un estado secular, vaya, prácticamente una dictadura militar subordinada a Estados Unidos y al sionismo, pese a estos actos públicos de condena a las acciones sionistas, hay un terror vaya, de que el sionismo no necesariamente desaparezca, pero que rompa con todos los países árabes. ¿Por qué? Porque debido al no tener legitimidad alguna democráticamente hablando, nadie eligió a los Altani, a los Maktoum, o a los Nahyan, o a los Saud, o en el caso, por ejemplo, egipcio, al-Sisi, previamente a Mubarak, no así, por ejemplo, Nasser, que hay un rompimiento con Sadat en adelante con el panarabismo. Ante verse, digamos, en contradicción con el sionismo, Estados Unidos podría dejar de subvencionarlos. El segundo país que más ayuda armamentista recibe en todo el oeste de Asia después de, si consideramos al sionista un país, es justamente Egipto. Entonces, siempre tienen que ser muy cautos, porque una cosa son los pueblos y otra cosa son los regímenes, los gobiernos. Todos los pueblos del mundo árabe parlante se han sumado a la causa palestina, por supuesto, ¿no? Han salido a marchar, han sido reprimidos. Recordemos que además de la flotilla, también había una caravana que recorría todo el Magreb,
que partió desde Mauritania en dirección a las fronteras de Palestina con Egipto, el cruce Rafa, y llegando a Egipto esta caravana, en la que por cierto también iban mexicanos, fueron amedrentados y golpeados y detenidos por las autoridades egipcias, además a través de paramilitares. O sea, hasta qué punto están decididos a proteger la existencia del ente sionista. Lo repito, son los gobiernos, no necesariamente los pueblos. Pero lo que también están notando, y más después de las acciones cataríes, para que Qatar pudiera, perdón, para que el ente sionista pudiera atacar Qatar, tuvo que pasar el espacio aéreo de Siria, que bueno, en Siria no existe un Estado, pues, gobierna Al-Qaeda en Damasco después de la caída de la República Árabe Siria. Pasaron a través de Siria, a través de Jordania, a través de Arabia Saudí y entraron a Qatar, ¿no? Eso nos quiere decir que les abrieron el espacio aéreo, de hecho, ¿no? Sabían perfectamente, y más si son más de 6 jets de combate, perdón, Katrina, y además de aviones no tripulados, era una flotilla entera, o sea, sabían perfectamente que iban sobrevolando su espacio aéreo. ¿Cómo pasaron? Pues obviamente el gobierno de Riyadh, el gobierno de Doha y demás les permitieron pasar, ¿no? Ahora, tienen que mantener este espectáculo también, porque se están tambaleando todos estos regímenes. Digo, en las últimas horas se pudo apreciar muy bien en Jordania, por ejemplo, en la frontera con la Palestina ocupada. ¿Qué ocurrió? Un militar retirado, un hombre de aproximadamente más de 50 años, abrió fuego en contra de tropas sionistas. Estas tropas sionistas fueron asesinados dos y escribió un manifiesto, escribió una pequeña carta, que todas estas acciones las hacía justamente ante la inacción por parte de Abdalá II de Jordania, el gobernante Hachemí, que no ha hecho absolutamente nada más que derribar misiles iraníes y misiles yemeníes que iban directamente al ente sionista, ¿no? Entonces este hombre de pronto dice, nuestros gobernantes, Abdalá II de Jordania, Al-Sisi en Egipto, no son las voces de los pueblos árabes están en favor del pueblo palestino y de todas las luchas. El problema es que el proyecto sionista no comienza en 1948 oficialmente con la fundación de Israel, pero antecede por más de 150 años a la fundación del proyecto colonial. ¿Por qué? Cuando llegan los británicos a lo que conocemos como el oeste de Asia, empiezan a crear puntos, digamos, de control estratégico en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, mucho más al norte, en el Mediterráneo, precisamente para fomentar el proceso extractivista en la región, mantener a raya los estados o reinos árabes y, por supuesto, evitar que otras potencias lleguen. En el siglo XIX, el imperio zarista ruso, una Persia que se está revitalizando poco a poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, estos gobiernos, los Saud en Riyadh, los Al Maktoum, los Al Nahyan en Emiratos Árabes Unidos y demás, responden a ese proyecto. Ahora, obviamente, ya no son controlados por Londres, sino por Washington, y justamente el centro de control de todo este proyecto estratégico que involucra el norte de África, el oeste de Asia, Anatolia, incluso con Turquía, es justamente el ente sionista. El ente sionista es una prefectura colonial, es la torre de control y la vanguardia, de acuerdo a su óptica, así lo han dicho británicos incluso, de la civilización. Entonces, ¿por qué no hacen absolutamente nada de estos gobiernos? Pues porque les da pánico, porque a fin de cuentas, ¿qué ocurriría si los pueblos salen a las calles, manifiestan esto y se dan cuenta pues, que son los títeres útiles por parte de los angloparlantes y por ende del sionismo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo creo que debido a que han notado que el imperialismo estadounidense y por ende el sionismo están dispuestos a pasar todas las líneas rojas y que no se van a quedar justamente solamente en Gaza o en Cisjordania, en Al-Quds o en Líbano, que están dispuestos a crear este proyecto del llamado Gran Israel que va de río a río desde el Nilo hasta el Éufrates, están empezando a tomar distancia y a crear, a orquestar un plan B, un plan B en torno a la defensa de su territorio con respecto al sionismo. Hace unas 24 horas se hizo público un acuerdo entre la petromonarquía wahhabí saudí, los Saud en Arabia Saudí, con el gobierno de Pakistán, de una defensa conjunta. Pakistán, por cierto, es una potencia nuclear, uno de los países con mayor número de musulmanes en el planeta, que se encuentra en el subcontinente indio. ¿Y esto por qué lo hace públicamente el gobierno de Riyadh? Aunque la relación con Pakistán la tienen desde hace, pues, prácticamente desde que se creó Pakistán en los años 50, porque están tomando precauciones en dado caso que el ente sionista ponga sus ojos en el norte de Arabia Saudí, en la llamada zona del Hejaz, que de acuerdo a la óptica supremacista sionista es también territorio de ellos. Eso también, de acuerdo a su plan delirante, Dios se los otorgó hace 3.000 años. Entonces, los estados también se están empezando a mover, ¿no? Han depositado toda su confianza en el imperialismo estadounidense, pero como ocurrió también en los años 30 con la traición a los planes árabes, los han vuelto a traicionar, ¿no? Entonces,
toman las medidas no necesariamente a favor de Palestina, sino para perpetuar su soberanía por las próximas décadas. Sí, es justamente como bien interesante cómo se va moviendo el tablero, o sea, porque todos estos países musulmanes que han sido aliados históricos del imperialismo, de pronto como que están en una situación compleja, porque el Gran Israel, pues también significa para ellos, pues la pérdida de soberanía, bueno, no tienen soberanía, pero digamos la pérdida incluso del espacio, del territorio sobre el cual gobiernan. Y bueno, esto también yo lo quiero relacionar, ¿no?, con otra coyuntura muy importante que hemos tenido los últimos días, que fue justo al día siguiente, la muerte de Charlie Kirk en Estados Unidos, este joven influencer que tenía pues millones, o sea, una llegada a millones de personas en Estados Unidos, y pues era un joven conservador, aliado de Trump y que de pronto, o sea, desaparece del mapa y empieza como toda una serie de hipótesis de por qué, ¿no? Pero yo me quiero sobre todo enfocar en estas hipótesis que han estado circulando, sobre todo porque sabemos nosotros que los medios de comunicación están muy teledirigidos, ¿no? Desde el sionismo, y que ahora lo hacen aparecer a Charlie Kirk como el gran amigo de Israel, ¿no? O sea, el gran amigo de Israel. Y Netanyahu salió públicamente, inmediatamente, o sea, después de la muerte de Charlie Kirk, a decir que pues era, ¿no? Que lamentaba muchísimo, o sea, lavándose inmediatamente las manos. Sin embargo, ¿no? Hoy en día pues están saliendo un montón de informaciones de cómo Charlie Kirk se estaba saliendo, ¿no? De la narrativa de apoyo sionista, cómo empezaba a dudar y de pronto toda esa juventud blanca, conservadora, de millones de personas, o sea que es la gran masa que acompaña y que sostiene a Trump, que es también MAGA, ¿no? El movimiento que lo llevó a la presidencia, pues estaba también accediendo, ¿no?, a estas dudas de este influencer que por supuesto que tiene un eco impresionante. Me gustaría que abordáramos sobre todo estas hipótesis que tú debes manejar muy bien, porque me parece muy importante poner el foco en lo que está pasando Israel también de este otro lado del continente. En los últimos 2 años, no, bueno, no 2 años, yo creo que año y medio tal vez, hubo, pues sí, sí lo podríamos considerar como un cisma dentro de este movimiento de Make America Great Again. Vaya, la ultraderecha parte de la ultraderecha estadounidense. Ya, vaya, el típico blanco, anglosajón, protestante, etcétera, etcétera. De pronto hay un sector, principalmente a través de personajes de los medios, tanto de las cadenas de televisión, pero también independientes, entre comillas, que empiezan a notar que su país está ocupado, o sea, tal cual, que el lobby sionista, el lobby israelí, a través de grupos como AIPAC, la Liga Antidifamación, etcétera, han controlado Estados Unidos desde hace décadas, y que paulatinamente la influencia que tenían en las cámaras, pero también en el poder judicial, en los medios, ha crecido a un ritmo que pues, prácticamente Estados Unidos se ha convertido en, pues sí, tal cual, en un país ocupado por el sionismo. De hecho, si nosotros vemos los titulares de las grandes cadenas de televisión estadounidenses, principalmente Fox News, por ejemplo, que es una de las cuatro grandes cadenas, toda su narrativa, en cualquier evento o proceso, está inmiscuido Israel de alguna u otra manera. De la manera incluso, a veces de maneras tan absurdas, pero ahí está Israel. Entonces, paulatinamente algunos voceros de estos grupos empiezan a notar que, pues, que sí, no hay como tal, la política exterior estadounidense, incluso internamente, está dictada por el sionismo. Y empiezan a salir como personajes como Tucker Carlson, que Tucker Carlson era pues, parte de Fox News y posteriormente funda su canal. En parte su salida de Fox News responde también a cómo empieza a descubrir, entre comillas, que el sionismo controla la narrativa en Estados Unidos, que también es algo que nosotros ya habíamos visto, bueno, conocíamos desde hace décadas también,
y los estadounidenses de pronto pues, están notándolo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y otros personajes también, como, Es no sé, que es Candace. difícil notarlo cuando estás adentro, ¿no? Porque es Sí, como, o sea, todo el aparataje mediático es avasallante. O sea, en Estados Unidos abrir los ojos es mucho más difícil. sí, y también considerando que hay, debido también al excepcionalismo que viven, al supremacismo y a la historia, digamos, exclusivista que ellos tienen, eurocéntrica también, muy similar a lo que ocurre al otro lado del Atlántico en países europeos, principalmente del centro norte de Europa. Y ellos viven en una especie de burbuja también. Salir de esa burbuja también cuesta mucho, porque institucionalmente e históricamente, historiográficamente, hay como toda esta serie de elementos que les impide ver que hay un mundo más allá, que creo que donde mejor se puede ver es dentro del sionismo. El sionismo vive en otro planeta prácticamente, ¿no? Ellos no están totalmente alienados de lo que ocurre, ya no voy a decir en todo el mundo, sino en su vecindario. O sea, jamás van a notar que es un ente invasor, tal cual. Pero bueno, ahorita seguimos con eso. Entonces empiezan a salir otros personajes, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer afroestadounidense? Candace Owens, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues que sí, que somos un país ocupado por el sionismo, lo que históricamente fue un grupo de presión de cabildeo se convirtió pues, prácticamente en quien controla la política exterior estadounidense, ¿no? Este hombre Charlie Kirk, yo creo que en mi vida lo había escuchado 2 veces, tampoco es que me ponga a escuchar a los supremacistas y más cuando traen una letanía que pues no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero este hombre Kirk paulatinamente empieza a tomar el camino que algunos de estos personajes ya habían tomado. Empieza a alzar un poquito la voz más en contra del sionismo. Por supuesto, su narrativa en contra de los afrodescendientes, mexicanos, eh, eh, personas Horrenda. con preferencias sexuales distintas. Sí, horrenda, ¿no? Eso no excluye que era así un asco de una criatura asquerosa, ¿no? Pero Racista. empieza justamente, también tiene mucho que ver con la judiofobia tradicional, porque hay que diferenciar lo que es la judiofobia del antisionismo, no es exactamente lo mismo. Estados Unidos siempre ha sido una sociedad, y principalmente Occidente, judeófoba absoluta, ¿no? Pero cuando surge el proyecto sionista, y bien los decían los fundadores del sionismo, la cuestión judía o el problema judío va a quedar en el pasado, porque los grandes antisemitas, entre comillas, serán nuestros grandes aliados, porque nos convertimos en parte de la estructura colonial imperialista. Somos su vanguardia ahora, entonces nos tienen que tratar como iguales. Y desde el momento en que salimos de Europa para ocupar un territorio en el levante mediterráneo, en ese momento formamos parte de ese entramado colonial. Entonces, eso queda como en las sombras durante décadas, principalmente en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, aunque hay algunas voces dentro de Estados Unidos que lo empezaron a anunciar, ¿no? Decían, por ejemplo, desde la época de Kennedy, de hecho, ¿no? Hay dentro de Estados Unidos una fuerza que está ocupando, está subiendo peldaños y que se está adueñando prácticamente todas las instituciones y de los medios, ¿no? Obviamente no lo decían públicamente, porque también está la herramienta que ha sido extremadamente efectiva del chantaje a través de la victimización, por ejemplo, la llamada industria del holocausto, el que por cierto este hombre, Norman Finkelstein, escribe un muy buen libro donde se explica todos los mecanismos que en el momento en que tú le haces una crítica al sionismo, automáticamente te catalogan como antisemita o judeófobo, ¿no? Es como su gran herramienta. Entonces había como un terror congénito en las cúpulas estadounidenses de lanzar cualquier crítica al sionismo. Y esto paulatinamente se ha ido minorando y más paralelamente al genocidio, cuando se revela la verdadera naturaleza fascista, supremacista del sionismo, tanto en solo Palestina ocupado, pero también internamente en Estados Unidos, que en el momento en que tú osas alzar la voz en contra del sionismo, te llevan al ostracismo, o sea, incluso destruyendo tu vida académicamente y públicamente. Entonces empiezan a cerrar círculos personajes como Candace Owens o Tucker Carlson, y de pronto yo te lo repito, creo que había visto 2 o 3 veces en mi vida este personaje, y de pronto, cuando lo ejecutan, dicen que empiezo a leer que se había alejado paulatinamente de la narrativa del sionismo. Y bueno, cada vez en las últimas 72 horas o la última semana, se han sumado cada vez más elementos que dicen, bueno, lo que ocurrió realmente es una bandera falsa, utilizaron a un patsy, a este personaje que detuvieron. O sea, hay elementos de que prácticamente lo dejaron que lo asesinaran públicamente. Hay agentes repletos que están permitiendo, limpiando la escena, etcétera, ¿no? Entonces, es una ejecución que va paralela
con la beatificación de este personaje, o sea, lo están beatificando dentro de MAGA y al mismo tiempo el sionismo, que es muy raro que insistentemente digan que no tuvieron nada que ver. Netanyahu es la, creo que ya van 3 veces que da 3 comunicados distintos, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo también es pues, realmente matar dos pájaros de un tiro. Uno, a través del asesinato, empezar a criminalizar a distintos grupos de protesta dentro de Estados Unidos, pero también marcar una nueva línea roja en torno al sionismo, que hay límites. Si tú osas, incluso desde MAGA, incluso desde la ultraderecha del Partido Republicano, criticar las acciones sionistas, te puede ocurrir exactamente esto, ¿no? Entonces, paulatinamente hemos visto cómo comunicadores de la peor ralea, por ejemplo, hay otro que está peor, que se llama Nick Fuentes, que además lo peor de todo es que es de ascendencia mexicana, paulatinamente subió el tono en contra del antisionista. Ocurrió lo de este Charlie Kirk y de pronto, ¡pum!, inmediatamente un velo de silencio en torno al sionismo, ¿no? Es muy efectivo, obviamente, ¿no? Entonces, pudo haber sido cualquier otro, digo, personajes como este sobran en Estados Unidos, pero lamentablemente estamos viendo cómo el sionismo, incluso dentro de suelo estadounidense, ellos tienen bandera verde para hacer cualquier acto. Y también están subordinando, han subordinado prácticamente institucionalmente a todo el orden político estratégico de Estados Unidos. Ya sea por chantaje, porque obviamente Trump, debido a su larga lista de crímenes y abusos sexuales en contra de mujeres y menores, hay bastantes elementos para chantajearlo, además de la criminalidad tradicional con su inmobiliario, poder inmobiliario y casinos y demás, pero también por el sionismo de corte cristiano, ¿no? El sionismo de corte cristiano prácticamente, eh, sin importar lo que haga el sionismo, se está rendido a sus pies, porque siguen mandando grandes cantidades de dinero para que estructuralmente el antisionista se mantenga en torno a esta idea mesiánica apocalíptica. Entonces, aunque paulatinamente en Estados Unidos están saliendo sectores que van en contra del sionismo, principalmente desde la derecha o las derechas, esto es algo muy lento, ¿no? Y el sionismo lamentablemente los tiene muy bien aferrados. Porque, vuelvo a lo mismo que mencioné hace ratito, el sionismo no es autosuficiente. No es que el sionismo pueda existir con sus industrias nacionales. El sionismo no tiene una industria nacional. De hecho, toda la industria militar se encuentra fuera de la Palestina ocupada, porque ni siquiera tienen territorialmente un espacio para crear pues, sus flotas de combate y demás, ¿no? Entonces necesita de la subvención por parte del imperialismo estadounidense. Históricamente ha sido así. Se calcula que más o menos desde 1948, desde la fundación del ente, Estados Unidos le ha dado casi $500 millones solamente en presupuesto militar, sin contar las colectas que dan los sionistas cristianos, sin contar el presupuesto que daban los británicos, etcétera. Las reparaciones, las reparaciones que daba la Alemania Federal al ente sionista, que las continúan dando a personas que incluso no fueron víctimas del holocausto, por ejemplo, a la familia Milekowski, a las Netanyahu, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque si nosotros vemos el escenario antes del 7 de octubre, jamás pensamos que esto podría pasar en Estados Unidos, donde las masas se han volcado a favor de Palestina, pero incluso también la cúpula pues, de la ultraderecha mediática. Eso era impensable hace unos años. Y es la gran importancia del 7 de octubre, que además fue un acto legítimo por parte de la resistencia palestina, que ellos buscaban visibilizar la causa palestina nuevamente, y para eso toman rehenes, para canjearlos por los más de 11,000 palestinos que se encuentran desde hace décadas en manos sionistas. Sí, yo siempre digo, es analógico a romper los muros de tu cárcel. O sea, eso fue lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Como que se lo sataniza y se lo muestra de una manera totalmente maniquea que no ve en perspectiva lo que venía haciendo ya el sionismo durante décadas, ¿no? O sea, se ve como la última parte de la historia y solamente con un foco muy dirigido. Y bueno, pues también el imperialismo pues sigue trabajando, ¿no? Y es increíble, ¿no? O sea, los tentáculos que va extendiendo, pero no se entiende también una cosa sin la otra, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no? A partir de agosto, cómo Estados Unidos pues ha ido incrementando su presencia naval en el Caribe, ¿no? Desplegando buques y bueno, con marines y el gobierno estadounidense ha ido justificando según estas acciones con una supuesta operación de combate al narcotráfico con un denominado cartel de los soles que nunca apareció en toda la historia, ¿no? Que recién nos estamos enterando de su existencia. Eh,
y se ha nombrado a Nicolás Maduro como el gran dirigente de este cártel inexistente. Entonces, bueno, lo que tenemos es como una vez más, ¿no? Una construcción de una narrativa que la conocemos porque la historia de Estados Unidos está plagada de este tipo de armados, ¿no? De este tipo de narrativas. Pero lo cierto es que hoy Venezuela se prepara, o sea, se prepara y vive no sin dejar la salsa y la tranquilidad y la alegría que caracteriza a los venezolanos, pero han comenzado también una movilización, ¿no? De 4 millones de milicianos bolivarianos que están hoy, en este momento, haciendo ya entrenamientos militares en los barrios populares. Me gustaría mucho tu reflexión a este respecto y cómo lo unes, ¿no? También con con la lucha que se está dando en Medio Oriente. Después del 91, después del fin de la Unión Soviética, Estados Unidos se cree capaz de controlar todo el planeta. Ahí es cuando surgen estos conceptos de globalización, bueno, obviamente desde la perspectiva estadounidense, ¿no? La occidentalización absoluta del mundo, institucional, económicamente, política y militarmente. Y todas estas teorías del fin de la historia, el choque de las civilizaciones y demás, ¿no? Estados Unidos iba a poder controlar, de acuerdo al plan del nuevo siglo americano, todo el planeta. Llegamos a la década del 2001 y se dan cuenta que ya no hay, como tal, ya no hay enemigos, no hay enemigos que puedan hacer frente a Estados Unidos. China está en fase de industrialización todavía, la Federación Rusa está en ruinas, todavía no se reconstruye, eso vendrá a partir de Vladimir Putin. Y Estados Unidos necesita crear enemigos, ¿por qué? Porque necesitas mantener activa la industria militar y el gran capital de destrucción, reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos sectores perversos que posee el imperialismo estadounidense y el capitalismo a fin de cuentas. Entonces inauguran la llamada guerra contra el terrorismo a partir de 2001 y bueno, así destruye naciones como Siria, como Libia, Irak, etcétera, Serbia, etcétera, etcétera, ¿no? Y paulatinamente se ve el proceso de reconstrucción de bueno, de la actual Federación Rusa y la República Popular de China se convierte ya en una superpotencia económica y tecnológica. Y peor aún para Estados Unidos, estas potencias, Moscú y Pekín, empiezan a forjar lazos, que es algo terrible para Washington, porque desde los años 60 lo que siempre temieron, primero con Kissinger y luego con personajes como Zbigniew Brzezinski, ambos asesores de seguridad nacional, que no podían ir en contra de un escenario de tal índole, que prácticamente si tú juntas a China y a Rusia, abarcaría la mitad de Eurasia, tal cual. Y peor aún si sumas a potencias regionales como la República Islámica de Irán o la India, entre comillas, porque la India también tiene su propia agenda, o Pakistán y demás. Los Estados Unidos empieza a perder el control. ¿Por qué? Porque ante la agresión por parte de Washington en contra de estados nacionales, porque esta idea de guerra en contra del terrorismo, el terrorismo no existe, el terrorismo es Washington. Y es una excusa como tal el terrorismo para asediar naciones y destruir pueblos. Entonces, los mismos estados nacionales antagónicos al imperialismo estadounidense pues empiezan a forjar lazos. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de resistir ante un imperialismo que pues, no se va a detener, ¿no? Entonces, llegando a finales de la década antepasada, en la década de los 2000, pues Washington empieza a abandonar paulatinamente este escenario, pues porque sabe que no va a poder ir en contra. Bueno, primero la administración Obama intenta ganarse a Pekín para separarla, digamos, de la alianza que han forjado con Moscú. No lo logran, luego la primera administración Trump busca hacer exactamente lo mismo con Moscú, tratar de acercarse a Moscú y separarla de Pekín, tampoco lo logra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya vemos una nueva fase del imperialismo. Pero el imperialismo también lo que empieza a hacer es crear guerras, además de que son multidimensionales, también guerras subvencionadas, digamos, el concepto este de guerra proxy. Históricamente es más efectivo y menos costoso, de hecho. Entonces, lo que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo, que no comenzó, por supuesto, hace 4 años, comienza a partir del golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych en 2013 con el Euromaidán, es colocando a una junta neonazi, primero con Petro Poroshenko y demás, y posteriormente con Volodymyr Zelensky, que Volodymyr Zelensky dirán, ah, sí, pero ¿cómo puede ser nazi si es judío? Bueno, su patrón, un magnate mediático de apellido Kolomoisky, siendo judío sionista, patrocinó a batallones neonazis. ¿A qué voy con esto? O ya hace el sionismo también. Lo que hace Estados Unidos es patrocinar a través de guerra paramilitar o a terceros estados para ir en contra de sus objetivos.
porque es mucho más económico que desplegar a miles de tropas o movilizar acorazados y demás, ¿no? Aunque esta estrategia también tiene sus límites, que es lo que ocurrió en Siria. En Siria, cuando no prosperó el paramilitarismo, pues enviaron ejércitos nacionales y bombardeos tradicionales. Y de pronto Estados Unidos vuelve a notar pues, que no pueden hacer absolutamente nada en todo el mundo. Necesitan crear focos concretos de, digamos, de injerencia, pero no puede ser la totalidad del planeta, no pueden ser el policía. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de hace unos años, empieza un proceso de repliegue. Eso no quiere decir que los estadounidenses se restrinjan al imperialismo, no. Se empiezan a replegar a su punto de expansión primigenio en una fase que yo lo, vaya, la manera más sencilla de explicarlo es, es una especie de contracción. Se empiezan a contraer en dirección a su, vaya, punto de expansión primigenio, que es justamente América, tal cual. ¿Qué función tiene América? Bueno, históricamente, de acuerdo a la doctrina Monroe y el destino manifiesto, es su espacio vital, tal cual su órbita inmediata, muy similar a lo que hacían los nazis, su Lebensraum. O sea, cuando se expanden los nazis hacia el oriente en dirección a destruir la Unión Soviética, ellos dicen que es su espacio vital. Lo mismo que sería el gran Israel para los sionistas, tratando de asegurar el control de la periferia inmediata para convertirlo en su fortaleza. La fortaleza, de acuerdo a la óptica decimonónica estadounidense, la fortaleza América, así le llamaban, ese era el concepto. El Caribe juega un rol protagónico, porque el Caribe, a la usanza romana, es el mare nostrum de los gringos. De hecho, desatendieron el Caribe en las últimas décadas. ¿Por qué? Pues porque todo se centró en el Pacífico, en la otra costa, en la costa este estadounidense, que es el objetivo en el siglo XIX. Exterminar a 500 naciones y absorber la mitad del territorio mexicano para llegar a la otra costa y prácticamente controlar la totalidad de la masa norteamericana. Pero debido al imperialismo japonés primero y posteriormente al ascenso de China y demás, depositan todas sus agresiones en la zona pacífica. Y el Caribe, Atlántico Caribe, lo dejan desatendido. Ocurren procesos como la Revolución Cubana, intentos de separación de Puerto Rico, además, en los años 60 y 70, triunfos, por ejemplo, lo ocurrido en Granada con el socialismo, que es una de las agresiones más asquerosas por parte del imperialismo estadounidense. En los años 80 cometen algo brutal, etcétera, etcétera. Entonces, paulatinamente regresan a poner atención en el Caribe. Primero, agudizan el estrangulamiento en contra de Cuba, pero también, ahora no nada más en el Caribe insular, que si nosotros vemos el mapa es prácticamente un arco, el Caribe es un arco, y ese arco tiene que ser defendido, no solamente en la zona isleña, sino también en el Caribe continental. ¿Cuál es la puerta de entrada desde Sudamérica al Caribe? Pues obviamente Venezuela. Venezuela, sí, obviamente tiene los mayores yacimientos de petróleo y de hidrocarburos del mundo, pero algo también muy importante de Venezuela, pero también de Colombia, es la posición geoestratégica. Si tú controlas el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, en ese momento tú rompes el control absoluto que tienen los Estados Unidos desde la Florida hasta el Caribe. O sea, les bloquea su llamado arco y su Mare Nostrum pierde una pieza fundamental que es el continente. Ellos podrán controlar las islas, pero el continente sigue siendo soberano y es lo que más les preocupa, sin mencionar todo lo que han hecho en los últimos 80 años, 100 años incluso, en suelo caribeño continental. Venezuela se convirtió en la fuente inagotable de petróleo barato, Colombia se convirtió en la fuente inagotable justamente de cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso Panamá. Cuando invade Estados Unidos Panamá, todavía con George Bush padre, de hecho, su primera invasión antes de la del Golfo Pérsico, lo hace para mantener a raya a su ex narcotraficante y agente Manuel Noriega, pero también para asegurar el control del canal. De hecho, llegando a la coyuntura actual, por eso Trump en su segundo periodo amenaza a Panamá y prácticamente les dice, ustedes existen por nosotros, porque Panamá es una decisión de Colombia, pues creada por los gringos. Y el canal de Panamá, aunque lo hayan entregado oficialmente al pueblo panameño, sigue siendo teóricamente por parte de los estadounidenses. Eso piensan en Washington, ¿no? Es imperdonable para los panameños, de acuerdo a la óptica estadounidense, que el mayor flujo de mercancías sea chino dentro de Panamá. Entonces, lo que buscan también es frenar el capital chino que prácticamente cruza del Atlántico al Pacífico diariamente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita sí es en contra de Venezuela, obviamente superficialmente, pero en la profundidad es mantener el control total, absoluto por parte del continente americano. No por nada, nosotros lo podemos ver como banalidades, frivolidades y estupideces, que lo son también, pero por eso Trump se lanza al Golfo de América. Es nuevamente para reafirmar la soberanía estadounidense del Golfo de México, que a fin de cuentas es una extensión también del Caribe. O, por ejemplo, la disputa que tiene con el reino de Dinamarca con respecto a Groenlandia. ¿Para qué quieren Groenlandia?
más allá de sus minerales, pues porque ahí comienza América. Y por eso, en el otro extremo del continente, en el cono sur, en suelo chileno, en suelo argentino, pues el Comando Sur organiza reuniones inmediatas, tanto el gobierno de Boric con el gobierno de Milei, para justamente nuevamente ejercer el control del continente y, si es posible, asegurar también el litio, que está no en manos chinas, pero hay un gran capital chino invertido en suelo boliviano, por ejemplo, incluso probablemente también en suelo argentino. Ese es el gran problema. No solamente es en contra de Venezuela, no solamente son por los hidrocarburos o el oro venezolano, por supuesto lo es, o para asegurar el control y el tráfico de cocaína desde Colombia vía Ecuador en dirección a Estados Unidos, porque la cocaína no sale por Venezuela, sale por Ecuador. Pregúntele a Novoa, que además es un agente estadounidense y ciudadano estadounidense, y además las meten en bananas, que es lo peor de todo, ¿no? Lo más extraño. En fin, ¿a qué voy con esto? La agresión en contra de Venezuela es un refrito, además, y encapsula todos los elementos en una narrativa de demonización ridícula, pero necesaria para el imperialismo estadounidense. Que Trump, por cierto, no ha aceptado una agresión directa en contra de Venezuela. ¿Por qué? Pues porque quienes lo están orquestando es en la cúpula estadounidense, pero no necesariamente en la facción de Trump. Lo están haciendo un poco más al sur de Nueva York y de Washington, en suelo, pues en Miami, tal cual, ¿no? O sea, Marco Rubio quiere que sea su proceso injerencista inaugural para poder ascender a la presidencia en los próximos años. Y Trump no lo deja. Entonces, la lucha de poder también interna dentro de la Casa Blanca, dentro del mismo imperialismo, ¿no? ¿Qué estrategia tomar? Porque también sería extremadamente costoso. Venezuela se está preparando y una guerra, una agresión en contra de Venezuela localmente sería muy costosa en cuestiones de tropas para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene bases militares inmediatamente en la frontera colombo-venezolana, ¿no? Y también en el Caribe. Sin ningún problema podría responder Venezuela atacando pues, embarcaciones estadounidenses, incluso territorio continental estadounidense, porque Miami y la Florida queda a minutos justamente de suelo venezolano. ¿Y qué te parece este elemento también de Marco Rubio, que también es gente de Israel? O sea, Sí, es claro. también parte del sionismo. Entonces, sabes, Israel también tiene sus piezas que las está colocando también en América del Sur. O sea, hay ahí como, digamos, es como la otra parte, ¿no? Es como el otro Medio Oriente que también está tratando de establecer Israel, no solamente allá, sino también en Argentina. Y tenemos a Milei, ¿no? Cediendo espacio, dando facilidades. Entonces, hay también como un nuevo Israel cocinándose en América del Sur. ¿Qué te parece? No, la injerencia, a ver, obviamente la injerencia sionista en nuestra América, pues llega a través del imperialismo estadounidense. No es algo nuevo, comienza en los años 60, Israel interviene directamente, por ejemplo, en Centroamérica fue muy evidente, con Ríos Montt en el genocidio en contra de la población maya y contra cualquier grupo de resistencia en suelo guatemalteco, interviene justamente el sionismo. El sionismo apoyó al paramilitarismo en Guatemala y a los caiviles incluso, ¿no? En Nicaragua, exactamente lo mismo en contra del gobierno sandinista a través de los contras, en El Salvador ni se diga. En Colombia, desde los años 80 se sabía, Israel armó y entrenó a los narcoparamilitares del cártel de Cali. Hasta la fecha sigue habiendo presencia sionista en suelo colombiano. En Argentina es interesante porque mientras la Junta Militar Argentina cazaba a opositores o a gente que protestaba de religión judía, el sionismo colaboraba con la Junta Militar, lo mismo en suelo chileno. Entonces, el sionismo ha puesto su bota en nuestra América históricamente y en parte tiene mucho que ver con tratar de desviar la atención de Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, nosotros ya controlamos a través del Plan Cóndor a todos los regímenes, bueno, que ellos se hagan cargo del asesoramiento logístico en contrainsurgencia, en tortura y demás, ¿no? Lo que está pasando, Venezuela de hecho desconoce al sionista. Recordemos en tiempo de Hugo Chávez Frías rompen con el sionismo y un sector de la plutocracia venezolana que era sionista y de judío sionista además, sale de suelo venezolano. Algunos se refugian en Colombia y más tarde donde van a prácticamente a estar todos juntos, ¿no? De todo el continente. Me refiero concretamente a Miami, que es un centro estratégico de injerencia de todo el continente. Y Marco Rubio es eso. Marco Rubio es tanto voz del sionismo en suelo de Miami, como también es voz de las mafias, la cubana estadounidense y de los grupos de poder exiliados
eso de la Florida. Vaya, a fin de cuentas es un sistema mundo capitalista también, ¿no? Y la injerencia es global. Entonces, la gente no entiende, esto constantemente lo digo, porque también cuando tú escuchas hablar de Palestina o escuchas hablar de Siria, no sé, o de cualquier otro contexto del sur global alejado geográficamente o culturalmente de nuestro contexto, la gente no sabe, mucha gente no sabe dónde está Palestina. Aunque la gente se ha volcado en México, en América Latina a favor de Palestina, hay gente que no tiene idea de lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque es gente que trabaja, a fin de cuentas, ¿no? Gente que no tiene acceso, pues no tiene acceso a medios de comunicación alternativos o independientes, ¿no? Entonces recibe toda la inmundicia que los conglomerados mediáticos, sus replicadores en nuestro contexto les brindan. Entonces, lo que yo siempre menciono es, lo que está pasando en Palestina tarde o temprano nos va a alcanzar. Y no lo digo de una manera romántica, o sea, lo digo literalmente. Porque a fin de Ujú. cuentas el sionismo tiene intereses en nuestra América, también los tienen en África, también los tienen en el sur de Asia, por ejemplo, en el contexto africano, lo que está ocurriendo en Congo o en Uganda, la extracción de diamantes de sangre o de tierras raras, todo lo hace el sionismo. O sea, la gente se pregunta por qué los diamantes, el mercado de diamantes de Tel Aviv es el más grande del mundo, si en Palestina ocupada no hay yacimientos de diamantes, porque todo lo saca el sionismo justamente suelo africano. Lo mismo ocurre aquí. ¿Por qué están en suelo patagónico? ¿Por qué están en Argentina o en Chile? Pues porque quieren asegurar las fuentes hídricas y las fuentes minerales. Cuando se creó el proyecto sionista bueno, ya oficialmente en los congresos en 1897-98 con Theodor Herzl, había otros objetivos para crear un Estado nacional judío más atractivos que la misma Palestina, porque Palestina no tiene tantos recursos como mucha gente puede pensar. La ventaja de Palestina es su posición estratégica, pero por ejemplo en Uganda, eh, muchos estaban convencidos de que Uganda era la opción, la zona de los grandes lagos de África. ¿Por qué? Por sus minerales, por su poder hídrico. Otro objetivo que rara vez se menciona era el Esequibo venezolano, que obviamente empujados por Washington y por Londres, Guyana trata de hacerse control de él, pero también se especuló que podría ser un buen objetivo para crear un proyecto sionista. ¿Por qué? Pues porque en Venezuela, al igual que en toda América, hay absolutamente todo, no nada más agua, sino también oro, minerales y por supuesto hidrocarburos. Entonces, el sionismo también es extractivista, el sionismo también replica las dinámicas que ha hecho el imperialismo tradicional, porque a fin de cuentas es un tentáculo más del imperialismo, es un producto del colonialismo europeo y del imperialismo estadounidense. Entonces, sí, Palestina se puede ver muy lejana, pero también es un laboratorio de guerra y las estrategias que han aplicado en contra del pueblo palestino también las han utilizado en contra de nuestra América y en contra de nuestros pueblos. En el mismo México también, ¿no? En México hay empresas que son fachada del militarismo sionista. Hay gente en México que tiene ejércitos privados coordinados por el sionismo. Simplemente el espionaje, por ejemplo, ¿no? A través de software que ya es muy anticuado, pero bueno, México es el país donde más utilizó Pegasus. Y ahora viene Palantir, por ejemplo, que Palantir es mucho peor. Palantir, que además utiliza la inteligencia artificial para cazar seres humanos de las maneras más macabras, a través de conceptos que están utilizando en contra del pueblo palestino como bombardeos inteligentes. Esa narrativa, todos esos elementos se van a ir sumando a las estrategias de gobiernos subordinados y cipayos al imperialismo estadounidense en nuestra región o en otras regiones. A fin de cuentas, el sionismo también opera, son agentes del imperialismo y agentes del terror. Eso exporta el sionismo, de hecho, ¿no? Contrainsurgencia, espionaje, tortura, etcétera. O sea, no lo estoy inventando. Hay empresas en México que se dedican prácticamente a eso y asesoran tanto empresarios de buena nota, pero también a narcotraficantes, tal cual, ¿no? El sionismo está muy vinculado al narcotráfico, incluso en suelo mexicano. Preguntan en Cancún, por ejemplo. Y es que todo está justificado, digamos, desde la narrativa, ¿no? Y la ideología sionista, todo está justificado, porque además, como hay una teología detrás, ¿no? De Ujú. construir como el gran reino en donde estarán los judíos y el resto del mundo a su servicio, Además, entonces, para alcanzar como esos objetivos, no hay nada que sea mucho, que sea poco, ¿no? Todo se puede hacer. y además hay algo también bien perverso, porque, por ejemplo, si, no sé, veamos la historia del panismo. El panismo nace como un movimiento fascista, Claro. filonazi. ¿Cómo es morir en un nazi? Si no, vean las publicaciones que tenía en los años 30 y 40. Bueno, ¿qué voy con esto? ¿Por qué los grupos de poder en Colombia o en México o en otros contextos, en España, por qué apoyan el sionismo?
porque el sionismo también representa los ideales de colonización y de racismo y de supremacismo que ellos desearían aplicar en otros contextos. En México, la cúpula que apoya el sionismo, que no necesariamente es judía, se vincula al sionismo porque prácticamente ve su reflejo en ella. O sea, el sionismo aplasta un pueblo originario como el pueblo palestino, que es la síntesis cultural y genética de todos los pueblos que han habitado el Levante desde el Paleolítico, porque también es una cuestión de clase. Es interesante porque podían haber sido judeófobos sus antepasados, pero en el momento en que el imperialismo y el capitalismo y el colonialismo adopta o fomenta el sionismo, en ese momento se vuelven parte de ello. Por eso vemos a neonazis marchando en suelo británico apoyando a los sionistas. ¿Por qué? Pues porque están haciendo lo que ellos jamás han podido hacer, aplastar a la clase trabajadora, aplastar a los pueblos infrahumanizados y demás, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en México. ¿Quiénes son las voces del sionismo en México? Las cúpulas de la plutocracia mexicana, empresarial, mediática, etcétera, etcétera. ¿Quiénes apoyan a Palestina? La totalidad de la clase trabajadora no, porque tiene un elemento, es interesante, no la totalidad, pero es un sector. ¿Por qué? Pues porque también está el sionismo cristiano. El sionismo cristiano busca mover las mentes y los corazones de los más empobrecidos, por ejemplo, ¿no? A través de las iglesias evangélicas, bautistas y demás, ¿no? Es el gran problema. El sionismo también busca crear esta masa de personas pues que crea, ya ni siquiera a través de la academia, sino a través del pensamiento mágico que Israel tiene Teológico, una lógica porque se lo otorga la divinidad, ¿no? Es el gran claro. problema, que nos enfrentamos también a personas pues, que creen en estas cosas, ¿no? Es como un poco como lo que pasaba con la cuestión, digamos, de clasificación de las razas, ¿no? En Ujú. donde, digamos, estaban los blancos y después todos los distintos tonalidades hasta llegar al negro, negro, ¿no? Y siempre se vendía, no, te quedaste sin sonido. También los blancos honorarios, por ejemplo, ¿no? Que esos son los sionistas también. Obviamente los ashkenazis son Exacto. blancos, pero Claro, también son occidentales, como los japoneses. En el claro, momento en que se forja el imperio colonial japonés, industrializado ya por la gracia de Washington y de Londres, y es el socio honorario de Occidente. Ahora Corea, por ejemplo, Corea del Sur es exactamente lo mismo, y exacto. sionistas también. Y hay como la promesa, ¿no? De que, digamos, de que tú eres parte también de esa blanquitud en algún sentido, ¿no? Entonces hay como la promesa, ¿no? En estos cristianos evangélicos que, que también para ellos estará la promesa, ¿no? Y también ellos formarán parte del reino. O sea, de alguna manera hay ahí como una narrativa que está reproduciendo, ¿no? La misma lógica, que al final, si te das cuenta, es la lógica moderna que está detrás. O sea, Enrique Dussel habló tanto, ¿no? De que estos 500 años se había forjado un proyecto civilizatorio fundado en un ego, ¿no? O sea, es como el ser humano egocéntrico, egoísta, ¿no? Que pasa por encima de todo y que con una narrativa de superioridad que es racial, que es capitalista, o sea, tiene como todos estos jerarquías, todas estas dimensiones en la realidad y que al final en el sionismo vemos como el perfecto espécimen, ¿no? Donde podemos caracterizar, ¿no? Este ego moderno autocentrado que se pone como dominador del mundo. Entonces todo el mundo como que aspira, ¿no? A ocupar ese lugar, y se proyecta en ese lugar de dominación, como dominador de todo el mundo. Hay unos textos realmente horrendos, ¿no? Que se sacan de la literatura judía, del Talmud, y que precisamente hablan en estos términos, ¿no? De que la promesa es que van a ser los dominadores del mundo. Sí, Entonces, sí. cuando Tal cual, ¿no? Y te sí, estás quedando corta, pero no lo puedes decir públicamente lo que dice el Talmud. Lo que dice el Talmud para que no sepa qué es el Talmud, es una serie de textos, es un compendio que tiene más o menos 1500 años. No es de la época antigua, no es de la antigüedad, comienza en la no. antigüedad tardía. Y la visión que tienen del cristianismo es, bueno, en fin, ¿no? Terrible. Sí, que cuando uno lo lee, uno no puede creer que los cristianos estén ahí, ¿no? Atrás creyéndoles todo, porque No, para incluso cuando cristianos visitan Palestina ocupada, principalmente de las iglesias evangélicas, el trato que reciben por parte de los sionistas. O sea, lo menos que ocurre con ellos es que les escupan. O es sea, lo que hacen te iba a cosas decir. peores.
Y de hecho, la agresión en contra de Palestina no solamente es contra los musulmanes suníes palestinos, es también en contra de los cristianos. Iglesias bombardeadas, cementerios destruidos, o sea, iglesias vandalizadas, o sea, y van en contra de armenios, melquitas, ortodoxos griegos, etcétera. O sea, en contra de cualquier que no sea judío. Y incluso también judíos no sionistas, porque también reciben el odio por parte de ellos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, el judaísmo no es sinónimo también de sionismo, No, a pesar de que gran parte de claro. los, hay que mencionarlo, gran parte de los judíos en muchos contextos occidentales apoyan por completo al sionismo. Y dentro de la Palestina ocupada, el problema no es Netanyahu Milekowski, son 77 años de historia donde 6 millones y medio, 7 millones y medio de invasores apoyan al proyecto sionista. Netanyahu no está ahí por espontaneidad o porque la divinidad lo haya colocado. Votaron por él y se han entregado por completo al exterminio y limpieza étnica de la causa palestina. Pero también entró en lo que decías, con respecto al reino, igual es un reino, el reino de los cielos, no ascenderán a la salvación apoyando a los judíos, porque es la idea de los cristianos sionistas, que tarde o temprano se van a convertir al cristianismo en los judíos, va a regresar el Mesías y va a llegar el Apocalipsis y el fin del mundo. No, también es el reino de la modernidad, el reino de la comunidad internacional, lo institucional, lo válido. Ellos Ujú. quieren pertenecer a eso y piensan que justamente apoyando al sionismo, a los demás proyectos estratégicos estadounidenses, van a lograrlo, como ocurrió con Japón, por ejemplo, o Corea del Sur en los últimos tiempos, ¿no? O sea, es el reino de Occidente, tal cual. Ujú. Y habría que decir que también, o sea, el judaísmo, así como hablamos de un cristianismo y de una cristiandad, tendríamos que hablar de un judaísmo y de una judeidad. O sea, no, no es que el judaísmo en sí fue siempre así, ¿no? O sea, Sí. también hay que marcarle su límite porque hay como una tradición profética al interior del judaísmo más originario que es crítico, que es, o sea, en pro de los pobres, de la justicia. O sea, también hay ese discurso y hay esa práctica, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es más, yo diría, es más modernidad que otra cosa. O sea, es el proyecto civilizatorio de muerte Ujú. que decía, me parece interesante esta formulación que tiene Ramón Grossfogel, ¿no? Que decía, antes era cristianízate o te mato. Después fue civilízate o te mato, democratízate o te mato, desarróllate o te mato, y hoy es te mato. O sea, se acabó, se acabaron las disyuntivas, ¿no? Él dice, suicídate o te mato. Y yo digo, es que ya no hay, es te mato, se acabó, ¿no? Sí, no, a ver, es que yo no tengo, incluso conceptualmente no tengo cómo expresarlo, pero lo que está haciendo el sionismo, y además como lo hacen públicamente y sin ningún tapujo, creo que es algo, es un hito histórico, porque previamente en otros procesos genocidas, por ejemplo, los nazis lo ocultaban. En el Congo lo que hacían los belgas también lo ocultaban. Digo, ellos disfrutaban haciéndolo, pero no lo hacían, mostraban públicamente. Incluso porque era políticamente incorrecto mostrar procesos de exterminio y desmembramiento de seres humanos. Los sionistas se ufanan de ello y se ufanan sabiendo que la atención del mundo está puesta en Palestina, que hay redes sociales y plataformas de video y que la información llega en tiempo real a todo el mundo. Y lo están haciendo explícito. Creo que también es una amenaza eso, es una amenaza a todos los pueblos también. ¿Hasta dónde pueden llegar? O sea, su resistencia, su libertad tiene límites. Ustedes son subhumanos, de acuerdo a toda la narrativa que han dicho y han vomitado los sionistas. Subhumanos, amalequitas, animales humanos, etcétera, etcétera. Demonización, infantilización, criminalización. Y que es una advertencia también en contra de todos los pueblos. Por eso vuelvo a decir que lo que ocurre en Palestina solo es el principio y Ujú. nos va a tocar tarde o temprano, porque es una amenaza también. Osan levantar la mano en contra del poder, aquí van a estar los efectos. Así. Y es como sumamente peligroso el hecho de que no haya manera, como dices, ¿no? O sea, de pararlo. De pronto, y yo quisiera como que pudiéramos hacer una reflexión en ese sentido para completar este programa, porque creo que el escenario es apocalíptico, o sea, es espantoso. Y sin embargo, creo que la única opción que tenemos es eh, manifestarnos, ¿no? Hablar de ello abiertamente, es decir,
Así como cuando un territorio no puede ser ocupado si cada habitante, ¿no? Se levanta, o sea, porque entonces tienes que exterminar a toda la gente y poner una población nueva, porque no hay manera de que tú puedas ocupar ese territorio con la población. O sea, creo que el planeta Tierra lo tenemos que ir llenando de crítica, de denuncia. Y fíjate, me parece que hay como eh, una cuestión como muy peligrosa, porque por un lado tú has dicho, ellos hacen las cosas abiertamente, ¿no? Pero por el otro lado, los medios de comunicación no lo nombran. O sea, un medio de comunicación así pro sionista no va a decir, no va a hablar del genocidio en Gaza, aunque lo están haciendo, aunque te lo muestren y sin tapujos te lo muestran, pero no lo van a nombrar. Entonces es como también un poder de la palabra que al final termina como por horadar, ¿no? El sentido común. Y yo creo que la resistencia que también tenemos que hacer hoy en día, que no debemos callarnos, que tenemos que ampliar la voz, que tenemos que manifestarnos, y es como aprender a nombrar, o sea, a nombrar críticamente y a no dejar. O sea, ahora sí como la estafeta, seguirla pasando, que no puede haber un espacio, ahora sí como Trump, que no puede salir ni a la esquina porque en cualquier momento se levanta alguien, ¿no? A decirle lo que es. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, hacer como del planeta Tierra un espacio inhabitable para el sionismo. O sea, no sé cuál sería tu reflexión a ese respecto. Creo que lo es. Y vuelvo a lo mismo al concepto este de burbuja, que también es, bueno, digo, muy básico, pero creo que es una buena idea. Hay como un escudo, hay un escudo mediático en torno al sionismo, no necesariamente para protegerlos, sino para, creo que auténticamente han creado, tanto los estadounidenses como previamente en Europa, y hoy los sionistas, una dicotomía que nosotros somos todo lo positivo y todos los demás, todos los gentiles, o Goyim, como le quieran llamar, son antagónicos a nosotros. Y de hecho, si escuchamos las palabras de los sionistas, nosotros somos el pueblo de la luz. O sea, por más New Age y ridículo que se escuche, eso piensan. ¿Qué hace la luz? Ilumina, purifica. ¿Y qué están dispuestos a hacer? Pues lo que está ocurriendo en el suelo gazatín. Y que eso que mencionas de que no hay que darles ni un centímetro, no hay que darles ni, vaya, no hay que permitirles nada, creo que se está empezando a ver en múltiples contextos, algo impensable también hace 2 años. De pronto en Vietnam o en Tailandia o en Filipinas, la gente los expulsa porque son turistas, obviamente, ¿no? Entre comillas turistas, porque yo creo que en cada miembro de la CIDF hay un agente en potencia, pero bueno, los expulsan de restaurantes, los señalan en las calles, en suelo japonés exactamente lo mismo. En Perú vi unos videos de que lo estaban corriendo de Cusco. La gente no es tonta y creo que es lo más importante. Y gracias también al abaratamiento tecnológico, a los medios de comunicación, podemos ver cosas que antes no veíamos. Y creo que lo peor de todo es que las mismas, los mismos conceptos que utilizan en contra de los palestinos también los utilizan en contra de nosotros. Con esta jerga clasista, supremacista, racista, también van en contra de nosotros, ¿no? Pero creo que es lo más importante, no darles ni un centímetro para que puedan realizar sus acciones. O sea, y señalarlos constantemente. Y peor aún para ellos. De hecho, han creado tendencias en las plataformas de video de que ellos, por ejemplo, se visten con la ropa de mujeres muertas palestinas, ¿no? Asesinadas, obviamente. Y se puede ver sus nombres. O sea, ellos tienen aquí su nombre y han creado listas en torno a ellos y se sabe de qué país tienen doble o triple nacionalidad y creo que también va a ser importante. Tarde o temprano va a haber un proceso de persecución en contra de criminales de esta índole. No ahorita, pero tarde o temprano va a ocurrir. Y creo que por lo menos los pueblos en muchos contextos ya empezaron a tomar medidas para que esto no quede impune. Si hay inacción por parte de los gobiernos, no será así por parte de los pueblos. Y de ahí iniciativas como la flotilla o como la gente se ha volcado, pues, incluso en el mismo epicentro académico estadounidense, ¿no? En universidades como Yale, Harvard, que son además de la Ivy League y estas universidades que no son para todos, obviamente, incluso ahí el sionismo ha visto un momento de persecución, ¿no? Entonces es importante que esto se está generalizando. El problema es que paralelamente la asedio en contra de la población palestina continúa. Y los números siguen inmutados en 60,000, pero no son 60,000 personas asesinadas, son muchas más, probablemente un número que rebase los 200,000, y también es un proceso que obviamente no comenzó
hace casi 2 años, sino hace más de 77 años. Sí, podrían ser medio millón. O sea, un medio millón sería casi una cuarta parte de la población palestina en Gaza, de la población palestina gazatí. Así es. O sea, la gente no lo sabe, pero aproximadamente en todo el planeta, en suelo palestino ocupado, en campos de refugiados en Líbano, Siria, en otros países, hay aproximadamente 13, 14 millones de palestinos. O sea, el objetivo es exterminar a toda la población palestina en Palestina, en Cisjordania, en Gaza, en territorio ocupado, en Al-Quds, en el sur del Líbano, si es posible, es lo que van a buscar los sionistas, acabar con una identidad nacional, con un pueblo además, ¿no? Pues bueno, pues no, no va a ser tan fácil. Creo No, que no lo será. tenemos que alzar la voz y trabajar para que esto no siga pasando. Es realmente una situación sumamente dolorosa para toda la humanidad. Pues te agradezco muchísimo, Cristian. Te mando un abrazo y bueno, nos vamos a seguir encontrando porque hay mucho que hacer. No, gracias, Katia. Un placer también. Hasta la próxima. Hasta la próxima.